Hola, este es el video número 4 correspondiente a la unidad límite y continuidad. Vamos a dejar un poco de lado las rigurosas definiciones de teoría y pasaremos a desarrollar exclusivamente algunas resoluciones analíticas de límites, para que aprendas cómo se resuelven los límites más usuales. Comenzamos. A la hora de resolver un límite, lo primero que debemos observar es si, al reemplazar directamente al valor al que tiende la x en la ley de la función, obtenemos un resultado, y por lo tanto ese va a ser el valor buscado. Veamos el ejemplo 1. Tenemos el límite cuando x tiende a 5 de la función x menos 2. Si reemplazamos la x por 5 en la ley de la función, obtenemos 5 menos 2, que es igual a 3, y el problema ya está terminado. Insistimos en que esto no ocurre en la mayoría de los casos que se les presentará. Veamos el siguiente ejemplo 2. Supongamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a 6 de la expresión menos 1 sobre x menos 6. Si reemplazamos por 6, nos enfrentamos al primer problema. Nos queda menos 1 sobre 0. En el video anterior habíamos visto las propiedades del límite y habíamos destacado en particular algunas. En este caso usaremos una de ellas. Probemos reemplazar la x por un número muy cerca al 6 por la derecha de este. Por ejemplo, por 6,1. Si reemplazamos en la ley de la función, obtenemos menos 1 dividido 6,1 menos 6 y el resultado es menos 10. Lo hacemos ahora para un valor más cercano a 6 por la derecha, por ejemplo el 6,01. Vemos que se obtiene menos 100. Si nos acercamos más a 6, por ejemplo 6,0001, obtenemos como resultado menos 10.000. Aparentemente, a medida que nos acercamos a 6, los valores de y crecen indefinidamente en valor absoluto. Si lo hacemos por la izquierda, podemos tomar 5,8 y obtenemos 5. Si nos acercamos más, por ejemplo, en 5,99, se obtiene 100. Y si lo hacemos más cerca aún, por ejemplo, a 5,99998, obtenemos 50.000. Llegamos a la misma conclusión. Los valores de y crecen indefinidamente en valor absoluto. Con lo cual, parece razonable admitir que el límite da como resultado infinito. De hecho, si queremos ser más específicos aún, al hacerlo por la derecha, obtenemos menos infinito, porque se obtienen valores negativos, y al hacerlo por la izquierda obtenemos más infinito. Pasemos ahora al tercer ejemplo. En este caso se tiene el límite de la función 2 sobre x al cuadrado menos 3 cuando x tiende a infinito. Si reemplazamos directamente obtenemos 2 sobre infinito. Aclaramos de paso que en cualquier función polinómica como la del denominador, cuando la x tiende a infinito, la función también tiende a infinito. Volviendo a nuestro problema, pensemos que lo que se pide es dividir al número 2 en un número muy grande, tan grande como querramos. ¿A dónde tenderán los resultados obtenidos? Veamos. Si reemplazamos x por 4, por ejemplo, obtenemos 0,153. Pero bueno, este valor no es muy grande. Entonces, tomemos un valor mayor, por ejemplo, 60. En este caso, obtenemos 0,00055. Y suponiendo un valor aún mayor, recordemos que tomo el valor tan grande como me parezca, por ejemplo 200, se obtiene 0,00005. Bien, detenemos el procedimiento ahí y sin más diremos que parece razonable admitir que el valor al que tienden las imágenes es 0. Hasta acá estos tres casos sencillos. Reemplazar el número directamente y resolver el límite, número sobre 0 que vimos que da infinito y número sobre infinito que da 0. A partir de aquí, las cosas pueden complicarse un poquito más. Veamos. Antes vamos a hablar de las indeterminaciones. Una indeterminación es una expresión algebraica que aparece en el cálculo de límites y cuyo resultado no se puede predecir. Cuando aparece una indeterminación, el límite depende de la propia función con la que se trabaja. Esto lleva a que, aunque aparezca la misma indeterminación, el límite puede ser distinto para funciones distintas. En el siguiente cuadro, mostramos las indeterminaciones del límite, las cuales son infinitos menos infinito, 0 por infinito, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la 0, 1 al infinito, infinito a la 0. Recordamos que cuando obtenemos estos resultados,
Al reemplazar a la hora de resolver un límite, no podemos predecir el resultado. Y entonces hay que realizar algún artífice matemático para conseguir lo que se suele llamar salvar la indeterminación. Veamos a continuación los siguientes ejemplos. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de la función de ley 2x² menos 8 sobre x² menos 5x más 6. Si reemplazamos por 2 en la función, obtenemos la expresión 0 sobre 0. Esto, como hemos dicho, es una indeterminación. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar entonces? Observemos que en el numerador podemos factorizar la expresión utilizando factor común. Con lo que reescribimos límite cuando x tiende a 2 de 2 por x² menos 4 y el denominador lo dejamos igual. Luego, como en el numerador podemos aplicar diferencia de cuadrados y en el denominador factorizar por la resolvente, obtenemos que la expresión anterior nos queda límite cuando x tiende a 2 de 2 por x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 por x menos 3. Atención ahora, tanto en el numerador como en el denominador aparecen los factores x menos 2, por lo que podríamos realizar una simplificación. Ahora bien, la simplificación solo es posible si x no vale 2, si no estaríamos simplificando ceros. Pero x no vale 2, o al menos no me interesa que valga 2 porque a mí me interesa estar alrededor de 2, no en 2. Con lo cual queda el siguiente límite. Cuando x tiende a 2, de 2 por x más 2 sobre x menos 3. Si reemplazamos en esta nueva expresión, obtenemos finalmente como resultado menos 8 y la indeterminación, como queríamos, queda salvada. Hemos resuelto el límite aplicando factorización en numerador y denominador. Este es un primer caso. Pasemos al segundo caso, el ejemplo 5. Supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 5 de la expresión raíz de x menos 1 menos 2 sobre 5 menos x. Nuevamente, al intentar reemplazar directamente, obtenemos 0 sobre 0, es decir, una indeterminación. Sin embargo, notemos que este caso es distinto al del ejemplo 4, porque en él aparecen raíces cuadradas. La forma en la que vamos a proceder para resolver este tipo de indeterminación es la siguiente. Si la operación que involucra la raíz tiene la forma a más b, multiplicaremos numerador y denominador por la expresión a menos b. Algunos autores suelen llamar a esta expresión conjugado. Pero vayamos al ejemplo, así lo entendemos un poco mejor. En este caso, como la expresión con radicales es el numerador, raíz de x menos 1 menos 2, entonces multiplicaremos numerador y denominador por raíz de x menos 1 más 2. La expresión que quedó en el numerador es una diferencia de cuadrados, de la forma a más b por a menos b, que sabemos que tiene como resultado a cuadrado menos b cuadrado. Con lo cual, en el numerador queda el cuadrado de la raíz de x menos 1, que es x menos 1, menos el cuadrado de 2, que es 4. Al denominador lo dejamos expresado como producto y no distribuimos la multiplicación. Ahora, el numerador es x menos 5, y en el denominador hay un 5 menos x como factor, con lo cual podemos obtener menos 1 como factor común en el numerador y simplificar estos dos factores que son iguales. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a 5 de menos 1 sobre la raíz de x menos 1 más 2. Al reemplazar en esta expresión por 5, se obtiene menos 1/4 y el ejercicio queda resuelto. Pasaremos a un ejemplo 6 para abarcar otro caso que se puede presentar. Un poco antes habíamos dicho que cuando x tiende a infinito en una función polinómica, la función tiende a infinito. Con lo cual, en este límite, en el que x tiende a infinito de la división 2x² más 5x más 1 sobre 2x² más 1, el resultado que se obtiene es infinito sobre infinito, que se trata de otra indeterminación. Para salvar esta indeterminación, se suele realizar el siguiente procedimiento. Se extrae un factor común en el numerador y otro en el denominador, pero no el que estamos acostumbrados a obtener como factor común. Esta vez tomaremos como factor común la variable al mayor exponente al que aparezca. Con lo cual, si observamos el numerador, el mayor grado al que aparece la x es 2, así que obtenemos x² como factor común, y en este caso, justo en el denominador sucede lo mismo, así que obtenemos como factor común x². Si hacemos 2x² dividido x², esto nos da 2.
más 5x dividido x cuadrado nos queda 5 sobre x, más 1 dividido x cuadrado nos queda 1 sobre x cuadrado. Esto también lo hacemos en el denominador, obteniendo x cuadrado por 2 más 1 sobre x cuadrado. La diferencia con el factor común clásico es que en este caso nos van a quedar, como ustedes pueden ver, divisiones donde la x están en el denominador. Simplificando los x cuadrados que obtuvimos en el numerador y en el denominador, llegamos al límite cuando x tiende más infinito de 2 más 5 sobre x más 1 sobre x cuadrado sobre 2 más 1 sobre x cuadrado. Si reemplazamos la x por infinito en las expresiones 5 sobre x, 1 sobre x cuadrado y 1 sobre x cuadrado del denominador, todas ellas tienden a 0. Con lo cual obtenemos 2 más 0 sobre 2 más 0 y finalmente el límite vale 1. Antes de comenzar con el ejemplo 7, analizaremos un caso en particular. Se trata de la función de ley y igual al seno de x sobre x. El dominio de esta función es el conjunto de todos los reales menos el 0, y su gráfica es una onda que se va amortiguando a medida que me alejo del origen de coordenadas. Puede demostrarse que cuando x tiende a 0, el límite para esta función existe y vale 1. Pero además puede demostrarse que el límite de una función de la forma seno de f de x sobre f de x, siempre que f de x tienda a 0, también vale 1, como se muestra en las dos expresiones que están arriba. Las dos expresiones de abajo son consecuencia inmediata de las de arriba. Utilizando esta propiedad resolveremos otro caso de límite como se muestra a continuación. Supongamos que tenemos la función de ley y igual al seno de 2x menos 4pi sobre 5x menos 10pi y se quiere calcular el límite cuando x tiende a 2pi. Si reemplazamos x por 2pi obtenemos 0 sobre 0, que ya sabemos que es una indeterminación. Nuestro objetivo, entonces, es lograr llevar la expresión a una de las formas seno de una función dividido esa misma función. Como en el numerador tengo seno de 2x menos 4pi, tengo que tratar de dejar en el denominador la expresión 2x menos 4pi. Si reviso la expresión y la razono, puedo notar que al obtener 5 medios como factor común, nos queda seno de 2x menos 4pi sobre 5 medios por 2x menos 4pi. Luego, como 5 medios es una constante, sale para fuera del límite multiplicando como 2 quintos. Llegamos entonces a lo que queríamos. En el límite que nos quedó tenemos el seno de 2x menos 4pi dividido 2x menos 4pi. Es más, como x tiende a 2pi, la expresión 2x menos 4pi tiende a 0, con lo cual el límite da 1. Finalmente, el resultado es 2 quintos. Analicemos ahora sí el último caso. Para ello, al igual que en el caso anterior, analicemos la siguiente función. Se trata de la función de ley y igual a 1 más 1 sobre x a la x, cuyo dominio son todos los reales excepto el intervalo cerrado menos 1, 1. Esta función tiene la siguiente particularidad. Cuando x tiende a infinito, se obtiene como resultado el famoso número e. Con lo cual, la idea será llevar los límites a esa forma. También se cumple que el límite cuando f de x tiende a infinito de la función 1 más 1 sobre f de x elevado a la f de x vale e. Supongamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 8. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3 sobre x más 3 a la x más 3. Si reemplazamos la x por infinito, tenemos 1 más 3 sobre infinito que es 0, o sea 1 más 0 que es 1, y el exponente sería infinito más 3 que es infinito. Entonces nos queda 1 elevado al infinito, que es una indeterminación. Para salvar la indeterminación, la idea es llevarlo a una forma como la que vimos en la pantalla anterior, es decir, 1 más 1 sobre algo elevado a ese mismo algo, mientras que el algo tienda a infinito. Para conseguir el 1, expresaremos a la función original como 1 más 1 sobre x más 3 sobre 3. Es decir, el numerador lo pasamos dividiendo en el denominador. Bien, ahora este denominador, x más 3 sobre 3, debería quedar igual al exponente, que en este caso es x más 3. ¿Qué me está faltando?
Exacto, el 3 que está dividiendo. Para ello vamos a dividir por 3 y multiplicar por 3 a la expresión del exponente. Ahora, cuando tenemos potencia de potencia, ustedes recordarán que los exponentes se multiplican. Con lo cual, usando esa propiedad en sentido inverso, se puede escribir como una potencia de potencia. Es decir, a lo anterior podemos escribirlo como el límite de 1 más 1 sobre x más 3 a la x más 3 sobre 3, todo elevado a la 3. Esto es potencia de potencia. Obviamente lo que hicimos fue quedarnos convenientemente con x más 3 sobre 3 como el primer exponente para que quede igual a lo que hay como denominador en la base. Ahora, como el límite de una potencia es la potencia de los límites, podemos escribir a lo anterior como el límite de 1 más 1 sobre x más 3 sobre 3 a la x más 3 sobre 3 elevado al límite, cuando x tiene infinito, de 3. Obviamente, aplicando la propiedad vista, la base de toda esta expresión vale e y el exponente vale 3, con lo cual el resultado es e al cubo. Ahora sí, te sugerimos que te pongas a trabajar con los ejercicios seleccionados. Tenés siempre a mano este video y en la descripción del video te dejo separado por casos cada uno de los tipos de límites que vimos para que los identifiques más rápidos cuando los quieras trabajar. Nos vemos en el próximo video.